Tenemos cuervos en casa, en mi ciudad los vemos todos los días, a veces solos, a veces en grupo. Soy muy consciente de que un grupo de cuervos se relaciona con algo que ya murió, o directamente los relacionan con la muerte, pero a pesar de esta etiqueta ominosa, son bastante tímidos, y generalmente vuelan lejos a la primera señal de peligro. Pero el par de grandes pájaros negros que rodeaban en círculos el lago eran algo completamente diferente. Sé que alrededor de la frontera canadiense los cuervos se vuelven más comunes, y son ligeramente diferentes a los que tenemos en casa, y esto es lo que supongo que eran, pero eran realmente grandes, demasiado grandes. Posiblemente más grandes que un águila, y mientras marcaban el punto, las llamadas que hacían eran desconcertantes. Nada como el graznido de un cuervo, los sonidos eran chirridos estirados, como si los hicieran para asegurarse de que cada criatura en el lago era consciente de su presencia. Me mantuve callado desde mi mirador a 200 yardas a través de la bahía, y los viajeros que tenía a mi cargo sabían lo suficiente como para mantenerse quietos y en silencio. Las 3/4 partes de nuestro viaje habían comenzado en un lugar clandestino, a las afueras de Atikokan. Para los que no conozcan la ciudad de la cual les hablo, solo les diré una cosa: no se pierden de mucho. Es un lugar pequeño con poca población, ideal para mi trabajo. Nunca pensé que podría convertirme en contrabandista, pero aquí estaba, escondido bajo antiguos pinos blancos con un hombre y una mujer que eran esencialmente extraños para mí. Miraban a los enormes pájaros conmigo, susurrando en su lengua materna. No sé lo que decían estas personas, pero la mirada en sus ojos mostraba su miedo. Y esta gente ha visto cosas en su tierra lo suficientemente malas como para irse con nada más que unas pocas posesiones, y luego dar todo su dinero a un extraño que arregló un viaje para que yo los llevara a través del desierto, para cruzar la sección más remota de la frontera sin vigilancia alguna. Teniendo todo esto en cuenta, me preocupé un poco por esos cuervos. Luego de esto, viajando en canoa, por una ruta que mis antepasados han recorrido desde mucho antes de que existiera una frontera, habíamos cruzado la línea imaginaria anoche, y para esta hora mañana, planeé cargarlos en una camioneta que estaría esperando en un sendero cerca de Eli. En este punto nos separaríamos. Por ahora nos preparábamos para acampar en un campamento conocido solo por mí. Yo mismo tallé la madera hace unos años, y es capaz de ocultar no solo una tienda, sino también una canoa. No hay mucho tráfico de canoas en esta época del año, pero estaba haciendo una revisión final para asegurarme de que la costa estaba despejada, cuando aparecieron los pájaros de nuevo. Pensando que debía haber algo a lo largo de la orilla que mantuviera su interés, saqué mis prismáticos de mi mochila para ver más de cerca a la siniestra pareja. A simple vista solo parecía un punto rocoso típico en un lago con formación de escudo. Una costa de roca suave dio paso a un soporte de juncos dispersos con un par de rocas. Una de las rocas no se veía bien. Me di cuenta de que en realidad estaba mirando a un alce muerto que había flotado allí, probablemente una víctima de la temporada de alces que terminó la semana anterior. Eso explicaba por qué la pareja de aves estaba dando vueltas. Y saqué los prismáticos para estudiar cómo se comportaban las aves. Se turnaron para bajar por encima del alce, y luego se elevaron más alto que las copas de los árboles y soltaron sus inquietantes llamadas. Luego hubo movimiento en los árboles. Levanté los prismáticos y me concentré en la mezcla de abedul y abeto que había a lo largo de la costa. Al principio pensé que era un oso que bajaba para aprovecharse del alce muerto, pero esto era mucho más alto que un oso. Luego vi las astas. Algunos árboles más pequeños se separaron y luego, lo que al principio pensé que era un alce, se acercó al borde del agua. He visto cientos de alces en mi tiempo aquí, pero lo que estaba viendo ahora no tenía sentido. Seguro que tenía cuernos, y era alto como un alce. Eso estaba bien, pero era en su mayoría sin piel, y el color era todo incorrecto, más de un gris rosáceo enfermizo, que el marrón oscuro que esperarías de un alce. Pude ver sus costillas, y sus patas delanteras no eran realmente patas, eran más como brazos largos y desgarbados, brazos que terminaban en largos dedos óseos. A pesar de que estaba a unos 200 metros de distancia, podía ver el brillo de los colmillos. Caminaba desde los árboles hasta la orilla del agua, hizo una pausa y miró a los cuervos que volaban en círculos. Soltó un grito que rasgaba el aire.
uno de mis viajeros soltó un gemido, y me di vuelta y puse un dedo sobre mis labios, dándole a entender que hiciera silencio. Sabía que estábamos fuera de la vista de lo que cualquier animal o persona típica podía ver, pero esta cosa estaba lejos de ser típico. Retrocedí a un recuerdo de muchos años antes, cuando miré fijamente a mi abuelo. Mientras contaba historias alrededor de la fogata, las llamas parpadeaban y los troncos de abedul crujían, mientras describía a un espíritu maligno llamado Wendigo. Hace muchas generaciones un cazador perdido recurrió al canibalismo para sobrevivir, y su acto malvado lo transformó en una bestia horrible, una bestia que vagaba por la selva con un hambre insaciable de carne, diera igual si esta carne era humana o no. Aunque esta historia me aterrorizó cuando era niño, nunca pensé en ella como adulto, ya que los ancianos tenían muchas historias de espíritus y cosas así, pero aquí estaba, a kilómetros de la carretera más cercana, con dos extraños a mi cuidado, mientras veíamos una criatura sacada de historias de terror. Inconscientemente alcancé a sentir el contorno de mi revólver metido en la parte posterior de mis pantalones. La bestia se había metido en el agua, y sus garras comenzaron a desgarrar el cadáver del alce. Arrancó enormes trozos de carne, piel y hueso con facilidad, empujándolos hacia su boca abierta, donde fueron aplastados y tragados. El agua alrededor del cadáver del alce pronto se tiñó de rojo, y la pareja de aves gigantes se refugió en un pino alto sobre la bestia. La carnicería continuó, mientras la criatura consumía cantidades imposibles en minutos. Oí a uno de los viajeros susurrar la palabra monstruoso. Yo no necesitaba traducción para saber lo que significaba. Ahora tenían muchas razones para asustarse. He tenido enfrentamientos cara a cara con osos salvajes, con pandillas de la gran ciudad, con padres enojados. Al menos en estos casos, tienes una idea con lo que estás tratando. Para mi mala suerte, mi abuelo nunca dijo cómo tratar con un Wendigo. Con la mayor parte del alce consumido, el monstruo soltó un nuevo grito. Volví a mirar a través de los prismáticos, lo que fue un error, ya que la cara y el pecho de la bestia estaban cubiertos de sangre y la carne se aferró a sus garras. Una imagen que nunca podré borrar, a pesar de haber consumido la mejor parte de un alce adulto. Todavía era demacrada en apariencia. Esta cosa echó un último vistazo y dejé de respirar, cuando su mirada pareció centrarse en nuestra ubicación por un momento. Lentamente se volvió hacia la orilla y luego desapareció entre los arbustos. Esto guió a los cuervos a bajar por lo que quedaba del alce. Un pájaro descansó en el cuarto trasero del alce y recogió los intestinos. El otro descansó sobre la cabeza y se deleitó con los ojos y el cuello abierto. Después de unos minutos volaron en silencio, rodearon nuestra ubicación y luego se dirigieron en la dirección en la que el Wendigo había ido. Al menos fueron en la dirección opuesta a la que nos dirigíamos. Nos sentamos en silencio durante un tiempo. Luego saqué un mapa, les mostré a los viajeros dónde estábamos, a dónde había ido el Wendigo, y a dónde teníamos que ir para completar el viaje. Les mostré mi arma, que les había ocultado hasta ahora, esperando que aliviara sus temores, aunque ésta no hizo mucho para aliviar mis temores. Era un revólver calibre 357, un Magnum, suficiente para detener a un oso. Pero, ¿qué le haría a un Wendigo? Sospeché que tenía que haber alguna versión de una bala de plata para detener a un espíritu maligno como este. Les señalé que empacaran sus pertenencias, lo cual hicieron rápida y silenciosamente. Calculé que si viajábamos ligero y de manera rápida, podríamos salir al anochecer. Con esto en mente, decidí dejar la tienda y todo lo demás que no fuese esencial. Deslizamos la canoa por la orilla, subimos y empujamos. La mujer se sentó en el suelo en el medio. El hombre estaba en la proa. Yo remaba desde la popa con intensidad. Teníamos unas 10 millas hasta el final del lago, y en el final, había un sendero de medio kilómetro que nos llevaría al siguiente lago. Ya habíamos cargado la canoa varias veces sobre nuestros hombros en este viaje para llevarla al siguiente lago, pero, después de los eventos de la mañana, temía tener que ir a pie, pero no había otra salida. Un viento ligero nos cubría la espalda, permitiendo un viaje relativamente rápido. Después de un tiempo, le tocó remar al hombre. Remaba lo mejor que podía, pero fue marginalmente útil en el mejor de los casos. La mujer mantuvo la cabeza baja y no se movió. Por lo general, en este tipo de viajes,
Trato de ir por la costa para mantener un perfil bajo. Pero ahora estábamos cruzando el centro del lago, yo estaba haciendo una línea recta para alcanzar tierra alta, donde yo sabía que tendríamos más porcentaje de pasar desapercibidos mientras seguíamos adelante en silencio. El viaje por el largo lago fue tranquilo, y fue temprano en la tarde cuando llegamos donde se dividía el lago. Una vez en tierra tomamos un breve descanso, mientras comimos algo de carne seca, y luego llegó el momento de hacer la caminata con la canoa. Sería más fácil ahora que habíamos abandonado la mayor parte del equipo. En las caminatas anteriores hice que los viajeros se escondieran mientras exploraba, para asegurarme de que no encontraríamos a nadie en el sendero, pero no había tiempo para eso. Creo que me entendieron cuando intenté explicar la importancia de movernos rápido y silenciosamente. Señalé el sendero, y luego el par de remos. Ellos tomaron la señal que les hice, y yo puse la canoa sobre mis hombros a la par que caminamos por el bosque. Tomó menos de una hora llegar al siguiente lago. Hubo un incendio forestal aquí varios años antes, y los restos carbonizados de unos cuantos pinos viejos contrastaban marcadamente con los jóvenes álamos, abedules que habían crecido en el vacío debido al fuego. Este lago era más pequeño, con muchas más salidas y puntos, y pronto volvimos a hacer progresos en la canoa. Cuando vimos al Wendigo, recordé que vino alrededor de un punto a medio camino, por la parte baja del lago. Miré al extremo del lago donde encontraríamos un lugar para parar. A unos 300 metros había restos de un pino quemado, en el árbol había 2 pájaros. Pájaros grandes y negros. Sé lo que piensas al escuchar esto, y así es, eran esos cuervos de nuevo. El hombre también los vio, y murmuró algo a la mujer, levantó la vista por primera vez y sofocó un grito. Tuvimos que ir más allá de ellos para llegar al siguiente punto, así que seguí remando por el medio, sin quitar los ojos de los pájaros. A medida que nos acercábamos era obvio que nos estaban mirando también. Sus cabezas girando mientras los pasábamos lo confirmó. No dejé de mirarlos por encima de mi hombro, pero mantuvieron su posición. No sabía lo que significaba la presencia de los pájaros en nuestra ruta, pero basándome en lo que vi esta mañana no podía ser bueno. Para cuando estábamos al final del lago, donde estaba el siguiente punto para continuar a pie, apenas podía distinguir el árbol que marcaba el punto. Pensé que tal vez estábamos en el claro, y me había confundido, pero luego todos oímos el sonido inconfundible, el mismo sonido que oímos esta mañana de los pájaros. A pesar de que tenían que estar a más de 1 milla de distancia, no había ningún error. El largo y prolongado canto de estos cuervos continuó, alrededor de 1 minuto, luego volvió a callar. Después de escuchar esto, remaba hacia la orilla tan fuerte que la canoa se deslizó 2 pies sobre la orilla. «Vamos», grité en el acto. Los viajeros parecían sorprendidos por mi grito, ya que no les había dicho nada en los pocos días que habíamos estado juntos, que no fueran susurros. Ambos salieron de la canoa, agarraron el equipo y se dirigieron hacia el camino. De nuevo cargué con la canoa sobre mis hombros y seguí. Todavía teníamos otro lago que cruzar después de este. Luego de esto teníamos que seguir por un arroyo, donde íbamos a ser recogidos en un estacionamiento remoto al final de un camino forestal. Llegaríamos temprano y no nos estarían esperando, pero tal vez podría obtener una señal de teléfono celular y hacerle una llamada o mandarle un mensaje de texto al conductor. O tal vez podríamos pedir un aventón con un turista. Cualquier preocupación de ser interceptado por las autoridades ahora era lo que menos importaba. Todo lo contrario, esperaba que algún oficial nos detuviera, montarnos en la parte de atrás de su patrulla para salir de aquí, lejos de esa horrible cosa, que por lo que yo sabía, estaba haciendo su camino hacia el sur, es decir, hacia nosotros. Estábamos más cerca de un punto de acceso. Este tramo de 1 milla de largo fue un buen viaje, y lo hicimos en muy buen tiempo. La primera mitad fue subiendo una ligera pendiente, luego bajó abruptamente al siguiente lago. Llegamos a la cima, y nos detuvimos para un rápido descanso. Bajé la canoa para recuperar el aliento, mientras estudiaba los alrededores y me mantenía alerta. La cresta del sendero permitía una buena vista del valle. También permitió una buena vista de esos 2 enormes cuervos, que estaban dando vueltas por encima de las copas de los árboles. Nos llevamos un susto al verlos tan de repente. Tanto fue el miedo que sentimos,
que la mujer no fue capaz de sofocar su grito esta vez. Y esto llevó a las aves a comenzar con su canto tétrico una vez más. A lo lejos oímos otro sonido, era un grito que solo podía venir del horror que habíamos visto esta mañana. Después de escuchar ese grito, debo admitirlo, durante todo el viaje sentía una cierta cantidad de responsabilidad hacia los viajeros, pero mi preocupación y prioridad por ellos estaba disminuyendo. Será mejor que no pierdan el ritmo. Grité a la pareja, mientras alzaba la canoa sobre mis hombros. Me dirigí por el sendero empinado tan rápido como pude, y pude escuchar a los viajeros detrás de mí, tropezando, pero no quedando demasiado atrás. Con la canoa sobre mis hombros, no podía ver si llevaban las palas. No importaba, tenía un repuesto atado a los soportes de la canoa. El camino empinado hizo un cambio muy brusco. Por un segundo fui capaz de ver que el hombre estaba llevando una paleta y algo que parecía ser un paquete. La mujer estaba llorando histéricamente y no estaba llevando nada. El camino aquí era empinado y áspero, con muchas rocas grandes y raíces que crean peligros potenciales. Era peligroso el correr de la forma que lo hacíamos, pero más peligroso era esa cosa. Los pájaros estaban dando vueltas sobre nosotros ahora, sus sonidos hacían eco por toda la ladera. Escuchamos el grito distante de nuevo, aunque esta vez no sonaba tan distante. No era posible para nosotros movernos más rápido, pero me ocupé de ser firme. Pude ver que estábamos casi al final de la colina. Una vez allí, sería tierra nivelada hasta el siguiente lago, que ahora estaba a solo unos cientos de metros de distancia. Llegué a la parte inferior de la colina, donde el camino desgastado pasó por una serie de grandes raíces y luego se convirtió en tierra. Una vez en la tierra, volqué la canoa de mis hombros y la dejé aterrizar en el casco. Los viajeros se acercaban 50 yardas detrás de mí, agarré la proa de la canoa y comencé a arrastrarla. Esperando que el hombre la alcanzara y agarrara la popa, empecé a gritarle a la pareja que se diera prisa, pero me interrumpió otro grito de la bestia. Venía de nuestra derecha y ahora podía oír cómo las ramas se rompían, y otros sonidos que sonaban como respiración y gruñidos. Luego de escuchar ese grito de la bestia, no había razón para pensar que el lago ofrecería refugio de esta cosa, pero parecía una mejor opción que enfrentarlo aquí en el camino. El hombre casi me alcanzó, pero se detuvo para ver dónde estaba su compañera. Ella había tropezado con una raíz, y ahora estaba gritando por el dolor. No estaba seguro de si estaba sufriendo o aterrorizada. Probablemente, más terror que dolor, ya que el Wendigo había roto la maleza a lo largo del camino, y ahora estaba a 15 metros detrás de ella. Ella miró hacia atrás, y dejó salir lo que sonaba como un llamado de ayuda, pero salió como un grito de terror. La bestia estaba sobre ella en segundos, y la levantó sobre su cabeza, luego la golpeó contra el suelo. El hombre cayó de rodillas, mirando horrorizado mientras su compañera era destrozada y devorada. Luego de ver eso, cargué la canoa tan rápido como pude, sin mirar hacia atrás. La bestia soltó otro grito. Luego hubo un grito que presumí ser del hombre. Traté de no pensar en los sonidos de chasquidos y crujidos que podía oír desde detrás de mí. El siguiente lago ya estaba a la vista, y aunque todo mi cuerpo ya no podía más, ahora me encontraba corriendo. La costa era arenosa y corrí directo al agua, permitiendo que la canoa flotara a mi lado. Me subí. Cuando vi el asiento trasero, estaba la cuerda con el paquete de remos, y en un movimiento tiré del extremo de la etiqueta del nudo que sostuvo mi paleta de repuesto en su lugar. Unos pocos golpes rápidos y estaba a 20 metros de la orilla. Los gritos de la bestia continuaron, y los pájaros negros, que habían estado observando el baño de sangre desde las copas de los árboles, ahora comenzaban a abalanzarse a mi alrededor, acercándose cada vez más con cada pasada. El Wendigo estaba ahora en la costa y dejó salir el grito más fuerte de todos. Luego de esto, pisó el agua hasta las rodillas, pero se detuvo de golpe, haciendo gestos con sus largos brazos y aullando al cielo. Sin saber qué hacer a continuación, saqué mi revólver. Al final de este lago estaba la corriente que me llevaría a un puente, pero por el momento me sentí más seguro donde estaba.
Los pájaros se volvían cada vez más audaces, y podía sentir el viento cuando uno de ellos se abalanzó sobre mí desde detrás de mi hombro. Rodó alrededor de la proa y volvió hacia mí, se volvió hacia atrás, fuera del alcance de mis brazos, con sus alas extendidas y sus garras viniendo justo a mi cara, aprovechando una oportunidad perfecta. Apunté el cañón del arma hacia el centro del pájaro y apreté el gatillo. Plumas negras volaron y el ave ahora silenciada aterrizó en el agua, y extrañamente se hundió fuera de la vista. El otro pájaro voló alto y luego descendió rápidamente. Viniendo directo hacia mí, yo tenía el arma levantada, pero el pájaro no ofreció un buen objetivo y voló más allá de mi cabeza. El pájaro, viendo que tenía una oportunidad, dio vueltas y me atacó, picoteándome en la parte posterior de la cabeza con su pico masivo. Tuve que tener cuidado de no caer mientras trataba de defenderme con el remo, más decidido que nunca. El pájaro regresó a mí, disparé 2 veces, fallando en ambas ocasiones. Con 3 disparos en el arma, sabía que era mejor que eligiera mis siguientes disparos con cuidado. El pájaro se acercó detrás de mí otra vez, esta vez atacó rápidamente, plantando sus garras en mi pecho y picoteando mis ojos. Mis intentos de defenderme con un puño no tuvieron éxito, y se aferró de mi ceja. Podía sentir que la carne se alejaba de mi cráneo, y le apunté con el arma. Aunque pensaba en apuntarle y disparar, sería peligroso para mí si por error me disparaba. Recurrí a usar el arma como una roca, hasta que le golpeé en su cuello. Esto tuvo un efecto notable. Dejó salir un chillido profundo y dejó ir su agarre. No estaba viendo al Wendigo en este momento. Estaba centrado en el asaltante de plumas oscuras. Sin embargo, podía oírlo, ya que soltaba chillidos y gritos más fuertes que un león. El pájaro negro restante comenzó con su vuelo, notablemente afectado por el golpe del arma. Voló en una trayectoria torcida ahora, obviamente, teniendo dificultad en mantener su curso. Me sentí seguro de que podría derribarlo con una de mis rondas restantes. Vino directamente hacia mí. Dejé que me picoteara la parte superior de la cabeza a medida que pasaba, volvió a dar vueltas, y una vez más. Dejé que me picoteara esperando mi momento. Hizo otro círculo alrededor, y yo estaba listo cuando siguió el mismo camino de ataque. Vino directo hacia mí y estaba mirando por el cañón, apuntando justo a la cabeza del pájaro. Cuando apreté el arma, la cabeza del cuervo se desintegró en una nube de plumas negras y sangre. El cuerpo sin cabeza cayó a mis pies, las alas aún aleteando, las garras aún agarrándose. Los gritos del Wendigo se detuvieron, de repente se quedó inmóvil, mirando al lago. No estaba mirándome a mí. Puse el arma en el asiento de al lado de la canoa, recordé que todavía quedaba una bala. Utilicé el remo como pala para tratar de levantar el pájaro muerto. Busqué por el lago pero no pude encontrarlo. Extrañamente el pájaro se hundió fuera de la vista. El Wendigo, aun siendo una bestia temible, con su cara y garras cubiertas de sangre y carne, había perdido su postura amenazante. Le apunté con el revólver, justo a la cabeza. Estaba seguro de que podría darle, no de que mi única bala lo mataría. Por alguna razón, pensé en el viejo dicho, donde dice que si llevas una pistola para la protección de osos, debes guardar la última bala para ti. Estoy bastante seguro de que el viejo dicho se aplica aquí. Bajé el arma y observé a la bestia, con sus largos brazos óseos colgando a sus lados se volvió hacia la orilla, y con 2 grandes pasos se estrellaba contra la madera, alejándose del lago, lejos de mi punto de salida. Me senté en silencio durante 1 minuto, tratando de asimilar todo esto. Ya no podía oír los sonidos de las ramas rompiéndose. ¿Se había ido el Wendigo?, me pregunté a mí mismo. Aparentemente no pueden o no quieren nadar. Los cuervos deben actuar como videntes o exploradores para el Wendigo. Una vez que fueron eliminados fue como si un interruptor se apagara. Pensé en los desafortunados viajeros, sabía que no tenía sentido volver a donde los había visto por última vez. ¿Y qué me pasaría cuando dejara el lago? Esa pregunta me inquietaba un poco, pero ya era tarde por la noche. Deslicé el revólver con su única bala en la parte posterior de mis pantalones vaqueros. Tomé el remo y me dirigí hacia el arroyo de salida. Cuando por fin pude salir, escuché un rugido casi imperceptible por la distancia tan grande que había, pero sabía que era esa cosa.
No sonaba como si me estuviera persiguiendo a mí, así que no sentí pánico esta vez. Supongo eran gritos de lamento. Al llegar a tierra firme, mi contacto no me estaba esperando. Logré encontrar a una persona que accedió a llevarme a la estación de servicio más cercana. En ese punto, conseguí llamar y pedir un taxi. De esta historia ya han pasado unos cuantos meses, pero sigue tan fresca en mi mente como el primer día. Escribo esto estando más calmado, desde la comodidad y seguridad de mi casa. Esto no lo escribo para que tengas miedo, no es esa mi intención, es solo un recordatorio para ti. Quiero que recuerdes bien esto. En este mundo existen cosas que no comprendemos, en los bosques y en especial en los lugares más remotos, donde ningún humano ha explorado antes, son posibles refugios para criaturas que escapan de nuestra comprensión. Piénsalo bien la próxima vez que vayas al bosque, porque podría ser la última. Espero les agradara la historia del día de hoy. Si llegaste hasta aquí te lo agradezco. Les ha hablado Relatos Oscuros. Nos vemos en un próximo relato, amigos.